Bueno, antes de ir al boletín, contábamos que en esta primera media hora íbamos a contar con Salva Molina, que nos iba a trasladar las experiencias que ha tenido y que se han volcado en su último libro, en Talentocracia. Salvador, muy buenas. Muy buenas tardes, Gracias Manuel. por haber venido en este día tan agitado, porque has estado de firma esta mañana. Sí, prácticamente acabo de llegar de la Feria del Libro, donde hemos estado firmando en la caseta de la editorial para los amigos y las personas que han querido pasarse por allí y conocer un poco qué es esto de la talentocracia. A ver, ¿qué es esto de la talentocracia, Salva? Pues la talentocracia no es otra cosa que poner el primer paradigma que todo el mundo tiene ahora mismo dentro del mundo de las organizaciones y de las empresas, y es que la gestión ya no consiste en ganar más, en tener más cuota de mercado, etcétera, sino en ser sostenible. Y para ser sostenible lo que hay que pensar es en el talento que tienes dentro de tu organización. A mejor talento, mejor capacidad de innovación, de cambio, de adaptación al mercado y a las cosas que están pasando a una velocidad gigantesca dentro de la era digital en la que vivimos, ¿no? Y dentro de esta era digital, como lo más importante son los remeros que van en tu barca, pues lo que hay que empezar a quitar del mapa mental son palabras como los recursos humanos o la dirección de recursos humanos, y empezar que los humanos no somos recursos, sino somos talentos, somos personas, y en esa gestión de personas y del talento es donde estriba realmente la capacidad de éxito de cualquier organización, una organización unipersonal o de 5 amigos a una organización de miles de personas que cotizan bolsa. Da igual el tamaño, lo importante es saber dónde están realmente tus valores y tu capacidad de diferenciación respecto a tus competidores. Bueno, Salva, tú siempre has apostado, eres empresario y has apostado por la manera en la que la gente tiene que hacer la empresa, pero estamos en una etapa, esto de la transformación del analógico a lo digital. Muchas veces en el programa hemos comentado que a los que estamos transitando la década de los 40 nos ha tocado ser la última generación analógica y la primera digital, y un mundo laboral cada vez más diferente. Y vamos por partes. Por un lado, la amenaza para el empleo de todo lo digital, y por otro, cómo es posible fomentar el talento y la motivación cuando estamos en una etapa en la que hay sueldos de los que la gente se queja mucho. No vamos a entrar si justo o injustamente el que los sueldos sean altos o bajos, porque va en función de los márgenes de cada empresa, pero sí es cierto que hay una masa salarial que mileuristas, que debe ser mucho más difícil hablar de talento cuando lo que quieren es llegar más holgadamente a fin de mes. Sí, la verdad es que vivimos en un mundo de paradojas, ¿verdad? Se nos habla de lo global, pero a la vez estamos en lo local. Se nos habla de las nuevas tecnologías, pero a la vez hay que ir al puesto de trabajo a hacer cosas que hemos hecho toda la vida, ¿no? En este mundo dicotómico en el cual nos enfrentamos continuamente a lo que nos gustaría ser o lo que nos enseñan que va a ser el futuro y lo que es el presente, realmente los temas de salarios, de sueldos, de apreciación de lo que es el trabajo se está tambaleando, ¿no? Y hay veces que cuesta ponerlo en razones, ¿no? Nosotros defendemos desde Foro Ecofin que la robótica, los robots son los nuevos recursos humanos. Son, entre comillas, la mano de obra barata, esa mano de obra esclava que tenían en la antigüedad, ¿no? Son los que tienen que trabajar para nosotros, pero también tienen que trabajar pagando sus impuestos, también teniendo sus derechos. Pero claro, si cada vez va a haber más maquinización en los trabajos manuales, incluso a través de programas de bot, de programas informáticos inteligentes que sustituyen muchos trabajos. De hecho, yo hace muchos años que no hablo por teléfono, simplemente chateo desde el móvil, y las únicas llamadas que recibo son bots que me llaman para ofrecerme un seguro de vida o ofrecerme que me cambie de compañía de telecomunicaciones, de telefonía, ¿no? Bueno, esa gente que habla, esa gente que escribe, esa gente que fabrica cosas, que son los robots, poco a poco están quitando puestos de trabajo. Lo que sí demuestran los estudios a los cuales tenemos acceso es que esos nuevos puestos de trabajo que se van a crear a partir de esta robótica, a partir de esta inteligencia artificial, van a ser unos puestos de trabajo de mayor valor añadido. Al ser de mayor valor añadido van a tener una retribución más alta, pero que poco a poco, hasta el año 2020, en el 2020,
el 80 o el 90% de los trabajos manuales van a ir desapareciendo. Es dentro de un año y medio, el año 2020. Sí, bueno, estos estudios parten de Estados Unidos. Poco a poco esa realidad se irá implementando en el resto de la Europa occidental y tardará más en llegar en otras economías y en otros países. Pero realmente esos puestos de trabajo, digamos, que podamos sustituir por una máquina, van a dejar de tener razón y de tener sentido, y los empresarios, sean públicos o privados, los están implementando ya. En Corea del Sur, por dar una nota optimista, es el país del mundo donde mayor penetración de la robótica está teniendo y, por lo tanto, mayor transición de los recursos humanos tradicionales a esos nuevos robots. Bueno, Corea del Sur, a pesar de eso, a pesar de esa situación, es el país del mundo con menor paro. ¿Esto qué significa? Pues que realmente los robots no vienen a quitarnos el puesto de trabajo, vienen a crearnos un puesto de trabajo alternativo de mayor valor añadido, para el que hay que prepararse, para el que hay que formarse, para que seguramente las nuevas generaciones, y no las que ya peinamos canas, están más preparadas. Ese esfuerzo en educación es realmente el valor diferencial de una sociedad sobre otra respecto a la incorporación a esa era digital que estamos transitando y que sí o sí inexorablemente vamos a tener que vivir. Por lo tanto, lo importante es saberlo, adaptarse e invertir en formación, ¿no? Salvador, me ha parecido entenderte antes que hablabas de derechos de los robots. Claro. De hecho, se está hablando en algunos países... ¿Y de pagar impuestos? Sí, en algunos países se está legislando la contribución, el pago a Hacienda de esos trabajadores, porque después de todo, cuando tú, por ejemplo, en una planta industrial de fabricación o de componentes, cuando, por ejemplo, en algo que alguien puede tener en su cabeza, que es una planta de montaje de vehículos, de coches, la mayor parte de los elementos que van poniendo las piezas en la cadena de montaje son máquinas, son brazos articulados, son robots integrales en el cual el coche entra de un color y sale de otro y barnizado, etcétera, etcétera, y todo eso se ha fabricado dentro de ese robot. Bueno, todos esos señores, entre comillas, llamados robots, lo que han quitado son puestos de trabajo a empleados que pagaban sus impuestos. Por lo tanto, la carga retributiva, impositiva que aportaba esa fábrica, esa industria a la economía global ha disminuido. Bueno, lo que se entiende es que el que tiene un robot también tiene una obligación de pagar los impuestos de ese robot y, por lo tanto, esas horas de trabajo del robot, para ser en reglas competitivas con cualquier persona humana, también deben pagar aflojar, sus impuestos. Me ha parecido entenderte cuando decías derechos, que tenían derecho los robots a una serie de cosas, pero no dejan de ser máquinas. Sí, eso es por la parte de las obligaciones. Tienen obligaciones tributarias como todos, y hay países que lo están regulando y legislando, ¿eh? Países como Suecia. O sea, al final es una tasa sobre una tasa mensual, digamos. Por las horas de trabajo, no por la existencia del robot, sino por las horas de trabajo que implementa a lo largo de un mes o de un año. Uh-huh. Y en segundo lugar, también tienen derechos, y de hecho se están empezando en algunos sindicatos de Centro y Norte de Europa a plantear generar una sección sindical que acoja a la fuerza laboral robótica. ¿Por qué? Porque efectivamente, a fin de cuentas, quien paga tiene unos derechos, y se van a pagar impuestos, hay que regular ciertos derechos. Perdón que sea un poco rural con esto, pero al final un robot no siente, no padece, no es un ser, no tiene vida. Es una máquina que seguramente tendrá unos derechos diferentes y distintos a los de una persona. Es decir, no va a pedir 30 días de vacaciones, no sé. Pero igual si te pide un plan de mantenimiento, ese plan de mantenimiento de alguna manera equivale al plan de asignación alimentaria que tú puedas tener. Sí, Salva, pero el plan de mantenimiento también va en retribución del propio empresario que la tiene, porque a mal mantenimiento le puede destrozar toda la cadena de montaje, pero en fin, nos liamos. 4 y 16 minutos, 3 y 16 en Canarias. Está con nosotros Salvador Molina. Ya he dicho alguna vez que ha estado con nosotros, que acabo antes diciendo lo que no es que lo que es, pero bueno, es presidente del foro Ecofin y... ya sé que no te gusta mucho el término, pero un gurú de las políticas de futuro digitales y de recursos humanos, aunque no te termine mucho de gustar el término. El caso es que Salvador acaba de publicar Talentocracia, el poder de la colaboración en la era digital, que es un poco también una llamada a la recuperación de la bondad entre los hombres y a que cese tanta competitividad insana de alguna manera, ¿no?
Sí, porque la palabra colaboración es una palabra muy potente. La palabra colaboración nos la encontramos quizás a diario en los medios de comunicación, en los telediarios, cuando se habla de economía colaborativa y se ponen como ejemplos Uber o Airbnb, es decir, plataformas colaborativas en las cuales, sin intermediarios, supuestamente hay alguien que pide un servicio y hay alguien que se lo oferta, pero a nivel personal, no necesariamente empresas, franquicias u otro tipo de entidad mercantil, sino que si yo quiero alquilar mi casa, puedo ir a la plataforma y alquilarla durante unas semanas al año, o si quiero en una plataforma de ir de viaje de una ciudad a otra, un BlaBlaCar, por ejemplo, ofrecer mi coche para hacer ese traslado y colaborar con otras personas, o en el tema de ropa o en el tema de otra serie de bienes y servicios. Eso que es la economía colaborativa, en puridad, de una manera muy básica y sencilla, es lo que de alguna manera tiene que ir trascendiendo al resto de las organizaciones. Es decir, que la colaboración entre las personas es lo que realmente va a ser un elemento raíz, un elemento transformador de la nueva economía. Y que igual que hay plataformas que permiten digamos, intercambio o trueque de bienes y servicios, como las que he citado antes, Uber, Airbnb o plataformas de venta de productos de segunda mano, también va a haber una colaboración entre las personas, porque esa estructura jerarquizada tradicional que vivimos en el siglo XIX y siglo XX, poco a poco se va diluyendo, porque las estructuras que son más transversales resulta que son más creativas. Para las personas que las componen, además de más creativas, les generan unos objetivos muchos más felices. Nosotros hablamos de felicacia, que las organizaciones tienen que generar un clima de confort feliz para sus trabajadores, pero a la vez eficaz para la organización. Genera un mayor grado de compromiso por las personas que componen esas organizaciones más horizontales, menos verticales, y por tanto esa generación de colaboración primero dentro de cada casa, dentro de cada estructura de dirección y de cada estructura de trabajo, es un bien importantísimo para el desarrollo de la economía del siglo XXI, pero además la colaboración entre distintas organizaciones ya no es trueque, es poner de alguna manera objetivos comunes para colaborar 2 o 3 organizaciones en la consecución de esos objetivos. Tradicionalmente, por ejemplo, en el mundo de las infraestructuras se han creado UTEs, unidades temporales de empresas para dedicarse a un proyecto común. Bueno, esto viene a ser lo mismo, es decir, sobre proyectos comunes, ya sean de software, de hardware o de cualquier nicho, ¿por qué no fabricamos y colaboramos juntos para llegar a esa consecución de un resultado finalista, ¿no? Salva, hablamos de talentocracia. En esta nueva apuesta que hacéis por el talento, hay que dar instrucciones para que, de nuevo, la mujer no quede atrás o no quede apartada, como nos ha ocurrido en el caso de la igualdad de sueldos y otras historias similares que reivindican justamente. Entonces se trata de no arrancar algo nuevo en el que también la mujer pueda quedar al margen o retrasada. Sí, el siglo XXI se suele decir que son 2 cosas. Uno es el siglo no de la razón, sino el siglo de las emociones, el siglo donde tiene un valor muy importante, no tanto la razón, el 2 más 2, sino la emoción y el movimiento de las voluntades en ese frente. Y la segunda cosa que se suele decir del siglo XXI es que es el siglo de las mujeres. Ambas cosas intrínsecamente se unen mucho, porque la mujer es la parte más emocional de la sociedad en la que vivimos. Los hombres solemos tender más al esfuerzo físico y a la razón, las mujeres suelen tender más a la gestión de las emociones y la gestión de las personas. Por tanto, en el siglo XXI, la incorporación de la mujer dentro de las estructuras de dirección no solo es una pieza evolutiva más, es la pieza de transformación, es una pieza enormemente importante en cualquiera de las organizaciones y en cualquiera de los sectores de los que estemos hablando. Desde el Foro Ecofin, ¿apostáis por las cuotas o apostáis por la paridad? ¿O cómo veis en el día a día la incorporación de la mujer al trabajo y a los puestos directivos? ¿Qué consejos dais desde el Foro Ecofin? Sí, Foro Ecofin tiene constituido desde hace 5 años un grupo de trabajo que se llama de Empresas Comprometidas, donde se intenta comprometer en ese cambio
digamos, a la cúpula, para que en lluvia fina vaya llegando al resto de la organización. Por lo tanto, comprometer a los dueños, a los empresarios, a la alta dirección y también a los consejeros independientes. En ese trabajo, este debate que tú dices, es decir, si debe haber cuotas o meritocracia, se ha planteado con bastante frecuencia. Ideológicamente, si vamos a los colores políticos, hay una parte de la derecha que apuesta por la meritocracia y una parte más social o de izquierda que apuesta por las cuotas como un factor acelerador. Nosotros estamos en una especie de in-medio virtus, ¿vale? Recogiendo las distintas sensibilidades que hay en el mundo de la empresa y también en el mundo social. Lo que creemos es que efectivamente las personas deben de estar por su valor, por su talento, por sus méritos y no por otras razones, ¿no? Y por tanto no hay que primar otras razones. Pero también consideramos que en determinadas casuísticas es importante introducir el concepto parcialmente de cuotas y con carácter temporal para ser un factor de cambio, un factor de estimulación de ese cambio. Y te pongo un ejemplo. Un precedente, digamos, sobre el que ya continuar. Un factor de estimulación. Y que sirva a conocer determinados talentos, precisamente. Un reactivo, un acelerador del cambio. Es decir, es que dentro de un siglo seremos todos paritarios y no sé qué. Bueno, no vamos a esperar un siglo, vamos a poner un factor de acelerador, un reactivo. Pongo un ejemplo, es decir, en sectores que están intervenidos, por ejemplo, la banca o el seguro, digo intervenidos porque hay organismos reguladores que intervienen y dicen determinados reglamentos y normas para que funcionen así las cosas, pues si en el seguro o en banca hay muchas cosas que están reguladas e intervenidas a diario por parte de las entidades, ¿por qué no se estimula también a través de esta norma? O, por ejemplo, como se hace en algún país del norte de Europa, las sociedades cotizadas que están obligadas a cumplir una serie de requisitos, ¿por qué no se le impone también una situación de cierta paridad, que no tiene que ser un 50-50, puede ser un 60-40 en cualquiera de los dos sentidos? Y además, en algún país del norte de Europa se establece que puede haber una excepcionalidad justificada, es decir, oiga, esto es así en su consejo de administración y en sus juntas directivas, pero si en su caso usted me dice que no puede ser porque efectivamente para obtener personas de un mérito contrastado ustedes no la han encontrado, usted me lo dice y esa justificación a mí me vale. Eso en algunas empresas digamos muy tecnológicas de telecomunicaciones se ha utilizado, pero lo que sí ha hecho es que el resto de las organizaciones se pongan las pilas, generen talento, generen cambio e incorporen a mujeres en todos los estamentos de la alta dirección, ¿no? Estamos con Salvador Molina, que ha presentado Talentocracia, el poder de la colaboración en la era digital. Así de entrada puede parecer contradictorio, porque la era digital corre un riesgo de individualismo o individualización del individuo trabajador. Además, ya hemos analizado alguna vez en el programa que hay un riesgo porque uno detrás de la pantalla y del teclado dice cosas o hace cosas que no haría cara a cara. Con lo cual, no sé si es un poco contradictorio el pensar en la colaboración en una era que tiene cierta tendencia, como decíamos, a la individualización. Sí, antes decíamos que la era digital es una era dicotómica, ¿no? Se habla, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el mundo del marketing se habla de modelos glocales, que es una especie de construcción juntando dos palabras, que sea global tu modelo, pero a la vez que triunfe en local. Esto, por ejemplo, una de las reglas de los inversores en el mundo de startup te obliga a que tu modelo de negocio, si quieres que invierta, tiene que ser universalizable, es decir, tiene que funcionar aquí, en China o en Japón. Por lo tanto, no puedes hacer modelos que solo triunfen en un país. Te pongo un ejemplo de un amigo, MyTaxi. MyTaxi tiene que ser una plataforma que funcione aquí, pero funcione en Los Ángeles o funcione en Berlín, ¿vale? Pero a la vez tienen que ser modelos implantados en local. Vuelvo al ejemplo de MyTaxi. MyTaxi tiene que ser una red en Madrid capital, no en España, en Madrid capital, otra red en Berlín capital, otra red en Los Ángeles capital. No funciona como un genérico, funciona como un modelo global, pero a la vez la implantación tiene que tener un carácter local. Localmente. Esto pasa también con la colaboración. Si recordamos lo que supone la revolución o la era digital, tiene un inicio en el mundo de Internet, en la llegada de Internet. La llegada de Internet lo que fue un facilitador, se creó como una red de colaboración para investigadores de varios centros y universidades que querían compartir experiencia y conocimiento y a partir de ahí impulsar la
innovación y la investigación colaborativa entre todos. Esto también es lo que supone la red. La red supone que el talento de muchos países para ofrecer un servicio puede estar teletrabajando desde varios países. Yo conozco muchas empresas que, aunque tengan la sede en Miami, en Madrid o en Londres, realmente sus redes de trabajo están esparcidas por 3 o 4 continentes. Pasó hasta en Google, lo crearon 2 personas de 2 países distintos trabajando a la par, ¿no? Curioso. Bueno, Salvador, como siempre se pasa el tiempo volando en la charla de ver cómo será el futuro. Pero los que quieran saber más, Talentocracia, el poder de la colaboración en la era digital, que supongo que se podrá adquirir de manera digital también. Se puede adquirir a través de cofin.es, a través de Amazon o a través de cualquier librería. Y simplemente una última reflexión sobre el libro. El libro es un libro cuya lectura es inspiracional, es para provocar ideas, para provocar de alguna manera frases o lemas que a ti te puedan motivar. Al final del libro hay unas páginas en blanco que es realmente donde cada uno de los lectores tienen que escribir su propio libro de liderazgo. Ese libro de liderazgo estará impulsado, motivado por las reflexiones que nosotros escribimos en el libro, pero el libro empieza cuando yo acabo el texto y cada lector comienza su propio libro. Salvador, enhorabuena, muchísimas gracias por acercarte y de nuevo volveremos a recurrir a tu talento para que nos cuentes cómo se va a desarrollar y cómo evoluciona la talentocracia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel, una vez más.